Entre 1924 y 1945. Allí los cohetes espaciales de una fantasía futurista pasaron a ser una realidad militar. Este es el V2. Se utilizó para bombardear Londres y Amberes. En 1945, el cohete, los documentos secretos y esta película fueron llevados a los Estados Unidos. Con ellos también vinieron los hombres que trabajaban en el proyecto y que desde entonces trabajarían para la industria armamentística americana. El jefe militar del proyecto V2 y ex vicepresidente de la Bell Aircraft, general Don Berger. Después de la Primera Guerra Mundial, aparecieron muchos artículos en la prensa alemana y del mundo entero que hablaban de cohetes que podían ir a la Luna y al espacio. Y estos artículos no los escribían precisamente ingenieros, sino escritores sensacionalistas que pretendían llamar la atención. Pero no solo eran escritores. Esta película, Die Frau im Mond, una mujer en la luna, tuvo mucho éxito en una Alemania que quería olvidar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Por la película fue uno de los ingenieros, jefe de la V2, ahora en la Rockwell International, el Dr. Kraft Eric. Me impresionó muchísimo aquella película. En aquel momento, yo tenía 12 años y para mí fue un tremendo shock saber que de pronto había posibilidades de salir fuera del planeta y abrirse a un nuevo mundo. Y como ya en aquella época me interesaba la historia, la astronomía y la evolución del hombre, desde luego de una forma muy simple, aquella película me dio un tremendo impulso para dedicarme al estudio del espacio. Después de 2 o 3 años de rebuscar y leer libros sobre el tema, tomé la firme decisión de consagrar toda mi vida a este campo de la tecnología. Con sus sistemas de prolongación de la vida y sus cohetes multifásicos, una mujer en la Luna anticipó muchas de las ideas que luego se hicieron realidad en el proyecto Apolo. El hecho de que la película atrajera a los ingenieros fue una de las razones por las que en el desarrollo de los cohetes espaciales Alemania se adelantó al mundo, porque la película no era solamente ficción. Fries Lang había contratado como asesor a uno de los cerebros de la industria espacial, Hermann Oberth. Oberth era un humilde maestro rumano y su libro, con sus exhaustivos detalles técnicos, fue el punto de partida de una escuela exclusiva fascinada por los viajes espaciales. Wernher von Braun. Me llamó la atención el hecho de que estuviera lleno de ecuaciones matemáticas y en aquella época ni las matemáticas ni la física eran mi fuerte en la escuela, así que hablé con mi profesor de matemáticas y le pregunté qué podía hacer para entender el libro, porque de verdad quería saber si era posible construir esos cohetes. ¿Qué es un cohete? Este es un diagrama básico sacado del libro de Oberth. Para funcionar fuera de la atmósfera, un cohete espacial debe ser autosuficiente. Debe tener un compartimento para un sistema de información que pueda pasar instrucciones al mecanismo de dirección. Un compartimento para el combustible. Otro más para el oxidante, que es esencial, ya que en el espacio no hay aire exterior. Una cámara de combustión capaz de controlar las explosiones que dan fuerza al cohete. Y una forma que le permita volar con estabilidad. Esta es la teoría. Llevarla a la práctica requerirá el desarrollo de tecnologías totalmente nuevas. En cierto modo, estos cohetes de combustible sólido no eran más que tubos metálicos llenos de pólvora que había que tratar con infinito cuidado. Todavía no había combustibles líquidos que pudieran dar mayores alcances. Los equipos humanos eran aficionados y el único problema era conseguir dinero. Así que los primeros pasos estuvieron llenos de entusiasmo. Otras personas tenían otras ideas. Gerhard Zucker pensó usar un cohete para mandar el correo a América. Se intentó interesar a la industria porque la industria alemana de los años 20 ya buscaba un papel en los viajes espaciales.
Desde el primer momento se pensó en que el hombre tripulara estos aparatos y se hizo toda clase de pruebas científicas. Los gatos no fueron las únicas víctimas. Jugar con cohetes era como jugar con fuego. Una de las primeras víctimas fue Max Valier, gran amigo suyo, ingeniero jefe de las V2 y luego director del proyecto Saturno V fue Arthur Rudolph. La prueba empezó bien, pero al cabo de 20 o 30 segundos me encontré en el suelo de espaldas. Cuando al fin me levanté, vi que el cohete no estaba, había desaparecido. Solo quedaba una gran nube de humo que salía por las tuberías. Entonces vi a Max Valier tambaleándose. Leydell corrió hacia él y lo agarró por debajo de los brazos para estabilizarle. Pero enseguida soltó a Valier y salió corriendo al edificio. Y entonces comprendí que algo terrible había pasado y cuando llegué hasta Valier, yo estaba en una pequeña cuesta, ya se había caído al suelo. Cuando le di la vuelta, vi que estaba malherido, que le había alcanzado un trozo de metralla de la explosión, que sangraba profundamente y que se estaba muriendo. A Valier le mató un motor como este. Consiste en una cámara de combustión rodeada por una camisa de agua con dos tuberías que a presión alimentaban al motor con oxígeno y gasolina. Parece primitivo, pero el avance al combustible líquido fue un gran paso adelante. Este grupo es la Sociedad para Viajes Espaciales con base en Berlín, a la que pertenecía von Braun. Su decisión de pasar al combustible líquido y desarrollar el motor en vez de experimentar con vuelos fue esencial para que los cohetes salieran al espacio. El fin de estos experimentos era descubrir algo sobre la respuesta de los combustibles cuando se controlara su fluido con este sistema primitivo de poleas y aparejos. Se produjeron otras explosiones, como la que mató a Valier. El líquido que sale de arriba es agua para refrigerar. Como un cohete no es más que una explosión controlada, el único modo de evitar que se fundieran los aparatos era ponerlos junto a algo que los refrigerase. Así pues, fue un acontecimiento que Johann Winkel construyera un cohete autosuficiente con combustible líquido. Rodeó el motor con los depósitos de combustible, utilizando este mismo para la refrigeración. 6 de octubre de 1932. El experimento será un hito en el desarrollo de la aeronáutica espacial en Alemania. Una de las razones es que fue una de las primeras veces que se usaba combustible líquido en un lanzamiento. Pero hay otra razón: la presencia del ejército, muy reducida en Alemania como resultado de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había prohibido al ejército alemán desarrollar cierto tipo de armas consideradas superiores. Estábamos limitados. El ejército alemán estaba limitado a armas muy primitivas. Pero cuando el ejército se recuperó un poco, pensamos en otras clases de armas que pudieran sustituir aquella chatarra. Y descubrimos en aquellos objetos un modo de desarrollar esta clase de armas. Los cohetes espaciales tienen su origen en la Primera Guerra Mundial, que marca la separación entre la técnica bélica del siglo XIX y la del siglo XX. Los carros de combate se usaban lo mismo que los caballos. Lo que preocupaba a los supervivientes del derrotado ejército alemán era cómo modernizarse. Una posibilidad hubiera sido el desarrollo de armas como esta, el Gran Bertha. Pero el Tratado de Versalles lo prohibía. Sin embargo, en el tratado no se decía nada de la fabricación de cohetes. ¿Por qué no hacer un cohete que fuera una enorme bomba volante? Con esta idea, el ejército alemán, por medio del general Dornberger, se puso en contacto con un estudiante de ingeniería alemán que tenía 19 años. Estaba buscando personas que pudieran ayudarnos. Solo teníamos un mecánico y a nadie más. Me presentaron a Werner von Braun en una de mis visitas a la Raketenflugplatz de Berlín. Un día